Bueno, ya las presentaciones están hechas. Primero agradecer, por supuesto, a las autoridades de FOPEA por esta invitación a moderar este panel con destacados colegas. Y un poco la idea que tenemos que transitar en esta hora en la que vamos a estar charlando es responder a la pregunta del panel, que por supuesto está muy bien formulada, y tiene que ver con si entre la inteligencia real y la inteligencia artificial, ¿quién tiene la última palabra? Al principio del Congreso escuchaba atentamente la apertura y debo reconocer que yo también llegué a usar la máquina de escribir. Y a lo largo de la práctica periodística hemos tenido, parafraseando a un colega, los que venimos del siglo pasado, hemos tenido grandes saltos tecnológicos. Por supuesto empezamos con el papel y la vorágine estaba en el cierre, estaba en llegar a la tapa, a tener que cambiar la tapa en una edición de alcance si entraba una noticia a último momento. Cuando nacieron los medios digitales, allá por el 94 en Argentina, los portales, prácticamente quienes ingresaban a una redacción digital eran data entries y se encargaban de replicar la edición impresa en el portal digital. Después eso fue evolucionando y los periodistas de digital empezaron a hacer periodismo. Internet nos facilitó la tarea enormemente. Habrá algunos que recuerdan tener que ir a la hemeroteca, tener que recibir el boletín oficial, tener que hacer una lectura profusa de los cables que llegaban por la cablera, estaba quien cortaba los cables y los repartía en las secciones. Bueno, todo ese trabajo se empezó a facilitar con Internet. Las conexiones, las redes de contacto. WhatsApp revolucionó también la forma de hacer periodismo. Hoy hay información que se colecta a través de WhatsApp, información en off, que termina siendo una nota y surge a partir de un mensaje o de un audio de la fuente. Es decir, hay un montón de saltos tecnológicos que se van dando y que el periodismo se va adaptando. Pero como dice alguna canción, siempre quedan los periodistas. Y esa creo que es la buena noticia. La buena noticia es que el periodismo de calidad, es que la búsqueda de información, el trabajo periodístico sigue quedando. En 2020, cuando se desató la pandemia, hubo un crecimiento exponencial del consumo de noticias en los portales de noticias de Argentina y del mundo. Y esto tuvo que ver con la veracidad de la información, con la necesidad de la gente de informarse de primera mano con información veraz. Eso también es una buena noticia. Al principio del Congreso se hablaba de esta necesidad de seguir haciendo periodismo, del valor del periodismo, y creo que eso también es una muy buena noticia en esta ola de revolución tecnológica. Adentrándonos en lo que es la inteligencia artificial, comentábamos con los colegas mientras preparábamos la charla en los días previos, por supuesto que el chat GPT a fines del 2022 revolucionó las redacciones, nos revolucionó a los periodistas, nos hizo pensar si íbamos a dejar de escribir, si íbamos a dejar de hacer periodismo, y espoleando el final de la charla, por supuesto que no, que eso sigue. El trabajo lo van a tener mis colegas porque van a ser quienes van a exponer. Un poco la dinámica es que comiencen ellos con su exposición y después le iré haciendo algunas preguntas, iremos haciendo una charla para avanzar con el tema. ¿Querés avanzar? Flor. ¿Flor? Dale, bueno. Perfecto. Necesito... Esta no es. Euler. Esa es la de Agustino. ¿Tampoco? Es azul.
armamos un orden lógico, así que por eso. Bueno, hola a todos. Para los que no me conocen, me llamo Flor Coelho, trabajo en el diario La Nación hace 17 años. En mi vida anterior fui abogada y me contrataron porque era fanática de Internet desde 1997, así que estoy en un sector que primero se llamó Desarrollo Multimedia, ahora somos más conocidos como La Nación Data y estamos con Proyecto Naturaleza y ahí soy gerente de investigación de nuevas tecnologías. Y bueno, y en el 2018 tuve la suerte de acceder a una beca de la Universidad de Stanford para periodistas que sigue vigente y la recomiendo. Anótense con síndrome del impostor y puede que tengan lugar como me dieron a mí, que dije que quería entender qué era esto de la inteligencia artificial. ¿Sí? Así que estuve un año ahí estudiando y parte de lo que les voy a compartir, que es un poco nomás, es qué es lo que yo entendí. ¿Sí? Y tratar de podérselo explicar a mi mamá. O sea, bueno, espero que los que todavía les cuesta ver de qué viene esto, después de esta charla que tengamos, se sientan que entienden un poco más. Ese es el objetivo. Y bueno, y cuando estaba allá en Stanford vi este meme que me pareció buenísimo, que era que en realidad inteligencia artificial tiene que ver mucho con estadísticas, y si le decís inteligencia artificial, viene más gente a la charla, ¿no? Pero sí, es parte de lo que está abajo de la inteligencia artificial y vamos a ver si esto cambia y si no vamos con esto que no me mueve la... ¿Tengo que hacer algo más? ¿Cambió? Ah, bueno. ¿Y antes que había? Ay, no, creo que lo prendí aquella... Ah, fíjate. La inteligencia artificial, no voy a dar como una definición... ¿Anda? Sí. Sino... Bueno, como que les queden algunos conceptos, ¿sí? Como que se abreva de dos ciencias, que es la computación, la programación, el data science, la ciencia de la computación, de data, y de esas dos ramas tiene principal componente de estadística, como el meme, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial tiene poderosos modelos de estadística. Y bueno, y a partir del año pasado, a mí me gusta dividirlo entre antes de Cristo, después de Cristo, nuestra vida antes del COVID, después del COVID, nuestra vida antes del ChatGPT. Como que hubo un gran cambio. Entonces le voy a mostrar cosas que eran antes del ChatGPT, lo que yo aprendí de inteligencia artificial, y después del ChatGPT. Entonces, lo que hace es la inteligencia, estos modelos emulan habilidades humanas, como puede ser ver, escuchar, comprender textos, movernos y el razonamiento, ¿sí? Después van a ver palabras como machine learning, que es lo del razonamiento, natural language processing, que es el procesamiento de textos, ¿no? Y estas son como distintos ingredientes para cocinar un proyecto con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, generalmente lo que más se usa es machine learning. Y también nosotros el procesamiento de textos en Natural Language Processing. Periodismo, ¿cómo entendí que esto se vuelca a nuestra realidad? Uno es el monitoreo de algoritmos. Es cuando nosotros como periodistas investigamos la inteligencia artificial que desarrollan otros, que puede ser gobierno o empresas. Y de ahí podemos hacer una pieza de investigación que se publique, columnas de opinión, editoriales, nosotros entendiendo que se están tomando decisiones con algoritmo, que a veces puede ser Netflix o Spotify, pero a veces puede ser el gobierno de la ciudad, por ejemplo. Les voy a mostrar ese ejemplo. También podemos usar los subdominios de inteligencia artificial para producir contenidos. Puede ser con eso que les dije de speech to text, con machine learning, con el natural language processing. Hay como nuevas herramientas para hacer periodismo, un contenido editorial. Y lo último es procesos que nos sirvan para recolectar noticias, para agilizar nuestros procesos, como las de grabadoras, ¿no es cierto? Para distribuir nuestros contenidos, adaptar textos a distintas plataformas. Yo el primer algoritmo que descubrí de Argentina fue Con mi cara no, es una investigación de ADC, que pueden ver, hasta hicieron pedidos de acceso a la información pública. Esto es un tema que también se ve mucho en el exterior, pero bueno, esto es un algoritmo que sucede en esta ciudad. Les dejo ahí la curiosidad. Y bueno, y les voy a dar poquitos ejemplos, pero para que vean lo que es uno de los subdominios, esto que es el speech to text, o si no hay otra cosa que encontré este año y que, no, ya lo había encontrado antes, pero que me fascinó, un nuevo uso en lo que son los sonidos.
Nosotros intentamos en el 2016 usar inteligencia artificial speech to text para ver qué había dentro de los 40.000 audios que se filtraron y que casi todas las redacciones pusimos en nuestro sitio web, ¿o no? Y la tecnología no estaba madura todavía. Hoy podemos subir los 40.000 audios a, por ejemplo, a Pinpoint de Google, que es acá sponsor, y que nos diga en un resumen de los textos, qué entidades tiene, ¿no? Entonces, como que hay cosas que hoy, lo que dijo bien Pablo, que hay cosas que hoy el ChatGPT no puede ser y que más adelante probablemente mejore, pero siempre va a tener un porcentaje de error, porque está con un modelo estadístico. Sí, otro de los primeros casos que vi que ya usaban esto fue antes de la elección de Bolsonaro, que lo usó, fue Folia de San Pablo, que subieron muchos videos de los discursos presidenciales en la carrera y los convirtieron a texto y después los analizaron con otra tecnología de análisis de texto, ¿no? Y en audio no es solo a texto, sino también los sonidos de la naturaleza. Y acá no se usaría speech to text, sino esto otro que le dije, machine learning, que aprenden, y lo que me fascinó es que acá entrenan un algoritmo para escuchar la selva, por ejemplo, en distintos países del mundo, y aprender a detectar algunos sonidos, y como puede ser el ruido de un vehículo, el ruido de una motosierra, para detectar, por ejemplo, la deforestación, o si estamos tratando de detectar si hay un animal en extinción, se suben algunos sonidos y que unos teléfonos que están colgados en el árbol, que le pusieron un programa para detectar sonidos bioacústicos, avise a los guardaparques o a los pueblos originarios que viven ahí, que hay alguien que o se detectó ese animal o que hay una persona que está, o un grupo de personas tratando de hacer una tala ilegal de árboles. A mí la inteligencia artificial es como me emociona las cosas que podemos llegar a hacer y también me preocupa las macanas que se pueden hacer, ¿no? Pero es como un fenómeno para observar. Otros ejemplos que me interesaron cuando investigaba, bueno, lo que puedo hacer con visión. Fue un Shazam que hizo el New York Times para una periodista que cubría el Congreso. Entonces le hicieron que cuando no sabía qué político era, hicieron qué senador, me suena tu cara, ¿viste? Bueno, entonces armaron una base de datos de las caras de los distintos congresales y hasta algunos lobistas para que la periodista abajo, con una mala señal incluso del Congreso, pudiera hacer así, que eligiera es fulano de tal, ¿no? Y bueno, después lo usaron para otros usos periodísticos, para detectar lobistas que estaban reunidos con tal, mirando fotos en Facebook en su momento, ¿sí? Y bueno, y otro que fue uno de los pioneros, que ya hace bastante, fue una redacción ucraniana, Texti, que ellos usaron el Computer Vision con combinación de imágenes satelitales. ¿Sí? Ya hay varios ejemplos, hay casos de Venezuela analizando las pistas ilegales de aterrizaje. Nosotros en La Nación hicimos uno con los parques solares. ¿Cuánto voy de minutos? 7 minutos. Ah, estoy re bien. Bueno, entonces ahora pasamos a la inteligencia artificial después del ChatGPT, ¿sí? Yo pensé que ya me estaba jubilando de la inteligencia artificial en el equipo, estoy a full con Proyecto Naturaleza. Las únicas notas que van a ver mías son de mariposas, de plantas nativas y de pajaritos que hacemos en Argentina, porque como que yo no me siento una periodista formal como ustedes, sino como trabajo para periodistas. Pero bueno, y cuando creí que me jubilaba y que ya había muchos interesados en este tema en La Nación, salió el ChatGPT y bueno, vamos a tratar de ver de qué se trata esto. Y bueno, ahí estuve investigando y lo que es esto como diferente de lo anterior es que estos modelos poderosos estadísticos crean nuevos contenidos a partir de contenidos anteriores. Texto, imágenes, videos, ¿sí? Y lo que aprendí hace poco, ahora justo estoy haciendo un curso de la Knight Center for the Americas y Hackers, que siempre uno puede aprender más, es que a los de texto son los que más llamamos Large Language Model y lo que es más de imagen son difusión, ¿sí? Para todos los que usamos ChatGPT es como hay dos, o estos modelos que generan imágenes, hay dos como grandes, no es realidades, pero como usos, ¿no? Uno es usarlo como Google para preguntar tu biografía, temas que tenés que escribir. Ahí es donde es lo más peligroso para el periodismo, ¿sí? Que sabemos que está o desactualizado o que inventa lo que no sabe. Y ahí, como
dijeron antes, es muy importante cómo lo vamos a preguntar. Ahora se están haciendo soluciones para que también se conecte ese modelo, no solamente trabajar usar estos lenguajes en la nube, sino que te lo puedas bajar en tu computadora o en tu... Ya hay ingenieros de PROM. De PROM, sí. ¿Cómo le preguntás y decirle, mira, quiero hacer esto, lo que no sepas no divagues, ¿sí? Ya le podés poner algo así en cuando lo escribas. Pero bueno, y lo que es más útil para nosotros, y es que creo que lo que nos vamos a amigar más, es con lo que te sirve para gramática, para estilo, para hacer un resumen, ¿no? Como que ese es un terreno que más nos asusta, pero después nos va a servir más como asistente. Y bueno, ya dijeron lo que es los temas de alucinaciones, errores, copyright y sesgo, ¿no? Que son de las cuestiones que tenemos cuando usamos esto. Y solo voy a mencionar que no es lo mismo hacer imágenes con inteligencia artificial si somos una agencia de publicidad que si trabajamos en periodismo. Acá Amnesty usó esta imagen en una protesta y que decía que era para cuidar las identidades de los que protestaban. Y nosotros perfectamente podemos blurear la cara de la persona sin tener que estar poniendo online cosas que no son reales cuando nuestro hueso es comunicar la verdad, ¿no? Y también, bueno, hay mucho discusión entre los fotoperiodistas de por qué hay que hacer imágenes de situaciones históricas, recrearlas cuando hubo ahí fotoperiodistas sacando fotos, ¿no? Y bueno, todo lo que implica esto, a mí me parece que con esto tenemos que tener mucho cuidado para cuidar nuestra profesión. Y bueno, y después, cuando vi que salió el ChatGPT, que no me iba a poder escapar, porque ya había estado 5 años en eso, y bueno, lo que hice para actualizarme rápido, lo seguí online a Nicolás Diakopoulos, que es un profesor de la Universidad de Northwestern, en Chicago. Me miré toda su presentación. Ay, no me gusta verme. Qué feo. Bueno, en el Festival de Perugia. Después también, de ahí vi un montón de ejemplos. Jonathan Stray, que estaba en Columbia muchos años y ahora está en Berkeley, ¿cierto? En la nieve y se fue al sol, a la costa este. Y lo que Jonathan mostraba era los errores con link. Inventa cosas y te inventa medios, ¿sí? O sea, CNN, tal cosa, él había preguntado sobre la crisis de Haití. O sea que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y no solamente con el ChatGPT, también le pasaba con el de Bing, te lo ponía cual referencia, número 1, y te citaba un contenido periodístico y no existía. Y bueno, y el Guardian salió con una nota aclarada, acá el director de innovación, que era lo que estaba pasando, que había un periodista que decía, no, te juro que yo esa nota no la escribí, se fijaron en el archivo, y bueno, que era una nota que él podría haber escrito. Es como si sale una nota mía de la mariposa bandera argentina, que lo inventó ChatGPT, pues yo escribo sobre eso, pero volando en China, no, ahí te das cuenta que no, porque vuela por acá, por nuestra Mesopotamia y llega hasta Pinamar. Entonces, esto es muy importante para que tengamos en cuenta los abogados, los periodistas, yo antes fui abogada, y los abogados, porque también inventa jurisprudencia, ¿sí? Y hubo un juez, un abogado que tuvo problemas en la corte por haber inventado jurisprudencia, y él decía, te juro que no sabía que mentía, ¿no? Entonces, es para que tengamos en cuenta. Por último, nosotros empezamos a usar, estamos testeando en algo que no es sensible, como pueden ser notas de propiedades, y lo que estamos usando el ChatGPT es para que nos haga unos bullets, un sumario del contenido original de La Nación, y lo publicamos bajo supervisión del editor, que dijo, sí, está bien este resumen, salió lo más importante, y lo publicamos y le hacemos un disclaimer de que usamos esto, sobre todo cuando se publica. Y bueno, así me siento yo, como que estoy en la ola que te levantás y te vuelve a tirar, así estamos aprendiendo sobre inteligencia artificial. Cuando crees que ya estaba, salen estas nuevas herramientas poderosas, pero creo que va a haber como una luz al final del túnel que vamos a aprender para qué lo podemos usar, para qué no, y también no solamente como una herramienta para nosotros, sino para hablar sobre otras personas que están usando estas herramientas y que pueden estar afectando derechos humanos o constitucionales de nuestros lectores o usuarios. Gracias. Gracias, Flor. Muy interesante el resumen y la explicación
en apenas 10 minutos de todo lo que implica la inteligencia artificial. Como bien decías, el antes y el después del chat que yo mencionaba también al inicio, cómo afecta, si querés, directamente a la práctica periodística como la entendemos en cuanto a la generación de un contenido. Como especialista de periodismo de datos, ¿qué estás viendo hacia adelante? ¿Cómo puede cambiar la práctica periodística en esto que vos decías, los datos como insumo para la generación de información? Bueno, sí, nosotros desde 2010 que lanzamos La Nación Data y empezamos con pasitos muy chiquitos, desde Google Spreadsheet, Excel, ahora otros sistemas de base de datos, es como una materia muy importante, la data, cómo la preparás para estos modelos, a veces con data estructurada, pero también a veces con data no estructurada, ¿no? Si vos querés darle que te analice PDFs con información o muchos libros, por ejemplo, no sé, vi ahora un proyecto de Marshall Project en Estados Unidos, que lo que hicieron fue usar un ChatGPT para ver todos los libros que estaban prohibidos en las cárceles de Estados Unidos, para entender qué era lo que se prohibía, ¿no? Entonces, bueno, eso hay un blog muy importante donde está explicada esta metodología, que es Generative AI Newsroom, que es de Nick Diakopoulos, que está como explicado. Entonces, esta mentalidad de estructurar una base te sirve para hacerle un prompt que le hacemos al ChatGPT, ¿sí? Para cómo querés que te traiga el contenido estructurado, ¿no? O sea, tipo, perfecto, sobre cosas que son desestructuradas, bueno, tráeme, no sé, separame los libros de esta forma, temáticas, como que te sirve para eso, tener un manejo básico de Excel. Perfecto. Seguimos con Ana. Te dejo la presentación a vos, que la vas a hacer mejor, y vamos avanzando. Genial. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Como decían, yo soy Community Manager de Journalism AI, que es una iniciativa que es parte de Polis, es el think tank de LSE, la London School of Economics, y nació a partir de 2019 con un apoyo de Google News Initiative, específicamente para tratar de entender qué estaba pasando con inteligencia artificial en las redacciones en el mundo. Acá viene un video, pero lo vamos a pasar porque creo que es más rica la conversación. A ver si lo pueden pausar desde... Ahí está. Entonces, bueno, como les decía, la misión que tiene Journalism AI es capacitar a las organizaciones periodísticas del mundo para que puedan aprovechar la inteligencia artificial de manera responsable. Nosotros, el camino que hicimos desde 2019, al principio con una investigación para entender justamente cuál era el estado del uso de la inteligencia artificial en las redacciones, fue empezar a desarrollar también respuestas que acompañen a esas necesidades más urgentes que veíamos en estas personas, en estas organizaciones que habían respondido nuestro trabajo. A partir de ahí empezamos diferentes procesos de exploración, experimentación de inteligencia artificial en equipos, los collabs, que después se transformaron en lo que hoy es la Fellowship, un proyecto que une a organizaciones periodísticas de diferentes regiones del mundo para desarrollar proyectos conjuntos sobre necesidades que vieron o problemas que percibieron afines. Pero también una academia para redacciones pequeñas, que ahora vamos a tener la primera edición en español, para que justamente estas redacciones puedan empezar a incorporar tanto los conceptos como las herramientas prácticas básicas para empezar a implementar este tipo de soluciones, que también ya por suerte Flor expuso. Y después también empezamos a desarrollar respuestas más masivas como Discovery, un curso justamente que viene a traer todos estos conceptos de una manera mucho más amigable para todos. Ese primer reporte que hicimos en 2019 solamente tenía las respuestas, bueno, son un montón, son 71 organizaciones las que participaron, de 32 países. Y en ese momento entonces ya habíamos visto que lo que la industria periodística estaba necesitando tenía que ver con los cambios en las estructuras y la cultura, entender, por ejemplo, cómo trabajar en una redacción y empezar a pensar, por ejemplo, qué tipo de equipos se necesitaban, qué tipo de personas, perfiles se necesitaban para incorporar este tipo de tecnologías, qué tipo de conversaciones había que empezar a plantear.
también lo que tenía que ver con mucho con la necesidad de educarse y formarse, porque muchos de los contenidos de inteligencia artificial, especialmente en 2019, estaban solamente restringidos a equipos técnicos. No había todavía una conversación tan fuerte como ya empezamos a tener hoy acerca de los usos que podía tener para el periodismo, y si bien montones de redacciones ya estaban teniendo uso, justamente nosotros lo analizábamos, todavía había mucho espacio para aprender y conocer más. Y después todo lo que tenía que ver con la colaboración. Ya empezábamos a ver que había diferencias muy grandes entre el aprovechamiento que podían hacer estas tecnologías ciertas redacciones y otras que no. Entonces empezamos a desarrollar todas esas iniciativas que les contaba antes. Ahora bien, como decía Flor, hay un tiempo después de ChatGPT, hay un tiempo después de que la inteligencia artificial generativa llegó a nuestras redacciones, a nuestras vidas, y que todo el mundo prácticamente puede entrar a chat.openai y poner un prompt, sea que sea de la calidad que sea, y recibir una respuesta generada por inteligencia artificial. Entonces, este año replicamos esta encuesta que habíamos hecho en estas redacciones, justamente porque lo que queremos es entender qué es lo que está pasando, no hablar de, bueno, lo que puede ser, lo que puede pasar, sino justamente hoy, cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas, cuáles son las diferentes cuestiones que están enfrentando estos líderes de medios de todo tipo. Justamente nosotros, si ven el mapa, también lo que intentamos ver, como les decía antes, estas diferencias que había entre regiones, en este año nos enfocamos muchísimo más en entender lo que pasaba en los países que, por ejemplo, la academia habla del sur global, o sea, estos países que no son, que generalmente los que tienen acceso a mayores beneficios, privilegios, o, digamos, bueno, por ejemplo, que no son los que desarrollan las tecnologías, etcétera. Y el 70% de nuestra muestra, casi el 69%, corresponde a países de estas regiones. El 16% son redacciones de Latinoamérica, que se diferencia porque, por ejemplo, en 2019 solamente 3 redacciones de Latinoamérica habían sido las que respondieron la encuesta. Una encuesta que es una encuesta de 1 hora, que bueno, Flor la conoce, larga, donde justamente exploramos un montón de aspectos acerca de cómo ven, cómo piensan, qué temen, qué quieren aprovechar, etc. Pero hoy, en 2019, tenemos 16 organizaciones que la respondieron de todo tipo, porque la verdad que también a nivel global buscamos que fuera muy diversa en términos de no solamente quedarnos con los medios tradicionales, los legacy y los grandes, sino también, por ejemplo, ir a medios locales, ir a radios, medios nativos digitales, grupos editoriales, etc. Nosotros justamente en Latinoamérica, si ven, tenemos esa diversidad también, tenemos desde medios como Chequeados, nativos digitales, que hace fact-checking, pero también Abraye en Brasil, el Surti, que hace periodismo más de imágenes en Paraguay, todos proyectos muy buenos. Y, por ejemplo, en Argentina también tuvimos medios tradicionales como La Gaceta, La Nación, Perfil, que también está acá en la mesa. Con todos ellos estuvimos hablando justamente de cuáles eran hoy en día sus inquietudes, sus necesidades. Y la verdad que aprendimos cosas muy buenas, muy interesantes. Acá viene el primer chivo. O sea, este informe, cuando lo sacamos el 20 de septiembre, lo sacamos en simultáneo en inglés y en español. En español la traducción fue hecha por la casa, así que los invito a todos a que lean el informe. Es un informe bastante ameno para todo lo que tiene que ver con estos informes académicos y técnicos. La verdad que es bastante agradable de leer, ¿no, Flor? Era que sí. Por favor. Yo lo estoy teniendo a Flor porque Flor estuvo súper involucrada con Journalism AI desde el principio, así que también cualquier cosa. Es más, cuando Matías, que estaba en ese momento, en el 2019, me pregunta, ¿puedes contestar? No tenemos nada para decirte, nada, no quiero ni participar, dame 5 años, dame 3 años. Y se los dimos. Y acá estamos. La verdad que ahora sí quiero hablar un poquito de los resultados, porque me parece interesante también que cuando empecemos con esas conversaciones sobre la inteligencia artificial, sobre las posibilidades que propone, las que ofrece, también lo hagamos con datos, ¿no? Que también entendamos en qué punto estamos, en qué nivel de adopción, por ejemplo, podemos de los cuales estamos debatiendo, porque capaz a veces sentimos que sí, ya la ola nos está comiendo y todavía falta mucho y faltan pasos que me parecen que también son importantes.
¿Qué aprendimos en este informe? Eso se los spoileo, pero de vuelta, léanlo, está buenísimo. Justamente hablamos de que sí, de que después de que en noviembre del año pasado OpenAI había lanzado ChatGPT, había habido una experimentación muy rápida y acelerada de lo que eran las tecnologías de inteligencia artificial generativa, pero también con las otras herramientas, no solamente de texto como ChatGPT. Después también todo lo que empezaba a ser este dilema de cómo integrar la inteligencia artificial de manera ética, pero al mismo tiempo tratando de incorporar y que no se pierdan estos valores periodísticos que tanto hablamos desde el principio de este congreso. Después, como les decía, la distribución desigual de la inteligencia artificial, a veces pensamos que, sí, todos pueden acceder de la misma manera, claramente no. Faltan recursos, faltan herramientas y hay un montón de cuestiones que voy a profundizar un poquito más después. Y después todo lo que tiene que ver con la transparencia y la colaboración como necesidades que todavía seguían pendientes. Hoy en día, por lo menos el 85% de las redacciones que entrevistábamos nos dijeron que sí, que estaban usando inteligencia artificial en alguna de estas 3 etapas que nosotros, digamos, como usamos para catalogar el tipo de usos, que son la recopilación de noticias, o sea, tanto datos, entender datos o buscar tendencias, etcétera, que pueden generar productos periodísticos, la producción específica y después la distribución. Por lo menos el 90% la estaba usando para la producción de noticias y lo que menos se está usando tenía que ver con la recopilación en un 75%, pero si vemos esos aumentos desde el 50% de 2019, claramente había habido un uso muchísimo mayor de estas tecnologías. Todos estaban pensando, o sea, la gran mayoría, solamente un 3% decía que no veían un mayor uso, pero la verdad se ve que todos están esperando que la inteligencia artificial potencie muchísimo el tipo digamos, de contenido y de producción periodística que pueden hacer. Perdón, Ana, Sí. el uso en las redacciones, Sí. ¿es a partir de un equipo específico que experimenta con eso? Eso depende. Eso es muy diverso. Depende también muchísimo del tipo de redacción. O sea, hay veces que hay redacciones que, por ejemplo, sí tienen equipos especializados, pero también lo que se empieza a ver, y es algo que es una de las tendencias que nos dijeron, es, si bien, por ejemplo, en 2019 ese uso así era muy estanco, o sea, que es esta concepción más de silo, digamos, de dónde está tanto la reflexión, innovación y puesta en marcha de estas herramientas, hoy en día sí se ve un trabajo mucho más multidisciplinario y transversal en diferentes equipos. Y también porque hoy en día la inteligencia artificial, por ejemplo, está en los equipos de venta o en los equipos de distribución de contenidos, desde analizar métricas y ofrecer recomendaciones de los títulos, por ejemplo, para el equipo de producción, pero también está después en cómo vamos a posicionar o cómo vamos a usarlo, no sé, para anuncios, etcétera. O sea, hoy es mucho más granular el uso con respecto a 2019. Entonces, obliga, que es algo que después hablamos de, que las redacciones accedan a este tipo, pero no solamente los que trabajaban con inteligencia, los desarrolladores, si los tenían, sino realmente que pueda ser algo que todos. Y acá sí es como algo que retomo de que dijo Rosenthal Alves en el Congreso en Córdoba en su momento, y esto me parece es como un spoiler de mi conclusión de esta conversación, tiene que ver con que la inteligencia artificial en el periodismo sí tiene un impacto grandísimo, pero no, yo coincido con ese diagnóstico que no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, pero nos van a reemplazar las periodistas que sepan utilizarla. Entonces, hoy en día supone que todos y todas, o sea, entendamos que esta revolución es una revolución, o sea, que así como Internet en su momento, como la computadora reemplazó a la máquina de escribir, etcétera, son cuestiones que ya están y que ya están afectando de manera clave todo lo que es la práctica periodística. Entonces supone obviamente que estemos al tanto y que seamos muy conscientes también, un punto muy importante, de las limitaciones y riesgos que supone, eso también. Pero bueno. Volviendo un poco a esto, sobre los usos, se prevé, o sea, muchos decían, bueno, que nos va a ayudar a verificar datos, por ejemplo, que fue de lo que más respondieron, a personalizar y automatizar contenidos, por ejemplo, imagínense que adapte el contenido, la nota que hicimos a diferentes públicos, entendiendo cómo eran sus perfiles y que salga personalizada así como una cosita que echa uno a uno. También para que resumen genere otros tipos de textos y también todo lo que tiene que ver con el uso de chatbots para entender lo que quiere la audiencia, ¿no?
Y acá empiezo con una de las cuestiones más importantes para mí, que tiene que ver con que cuando les preguntamos a las redacciones, ok, ya están todas experimentando, el 85% dice que están usando inteligencia artificial en algún punto de sus procesos, etcétera. Cuando les decimos, ¿están teniendo estrategias para la incorporación? ¿Están teniendo, por ejemplo, guías de uso, etcétera? El 50% nos dijo no. Y el 17% nos dijo que no lo tenía claro. Entonces eso, ahí, como les decía, y además el 85% que lo venían experimentando, me hace acordar un poco a esta situación, que es un GIF que se los traduzco, es ¿cuál va a ser el impacto de ChatGPT en nuestro negocio? Y hay un montón de cosas que no sabemos cuánto de lo que dice está inventado, si nos va a sacar los trabajos, cuáles son los riesgos de seguridad, si puede llegar a dañar nuestra reputación, y qué es lo que sabemos de seguro, que lo queremos adoptar en todos los lugares lo más rápido que podamos. Entonces, bueno, ahí hay una conversación que nosotros como redacciones, como industria periodística, me parece interesante también que podamos plantear. Porque, por ejemplo, también en el reporte, uno de los riesgos y los desafíos que están poniendo como más prioritarios tenían que ver con los técnicos y financieros. Los éticos venían en segundo lugar, seguidos por los culturales, y en último lugar los de gestión. Entonces, bueno, más que nada como para entender. Acá justamente, volviendo a lo que me mencionabas, sí, el 43% de los que respondían se daban cuenta de que falta una formación multidisciplinaria acerca de cómo incorporar la inteligencia artificial. Varios dicen que, por ejemplo, están queriendo invertir en formación, por ejemplo, de esto de ingeniería de prompts, de que podamos entender mejor cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, ahí justamente lo que tiene que ver con cómo hacer foco en esto, en la interoperabilidad, en que podamos tener también noción de lo que está pasando, de cómo se están utilizando y cómo están llegando estas diferentes, o sea, justamente cómo se están utilizando y cómo podemos aprovecharlas de manera general. Estas son algunas citas de Latinoamérica, por ejemplo. En Latinoamérica nos decían sí, que estaban usando el ChatGPT, pero justamente hay mucha cuestión de pensar la inteligencia artificial como una forma de liberarse de esas tareas más repetitivas, más rutinarias, que como decían, esto de escribir un horóscopo, el pronóstico del tiempo o el análisis de los resultados financieros de la bolsa, etcétera, o por ejemplo, no sé cuánto subió el dólar o cuánto está el dólar, pero después también hay otras herramientas que empiezan a usarse, por ejemplo, ya para análisis de video, y etcétera. También muchas redacciones diciéndonos, todavía lo estamos usando muy poco. Y las preocupaciones que surgen, obviamente, que tenían que ver con, por ejemplo, el contenido fabricado, el contenido que, estas alucinaciones, que si no somos conscientes como usuarios, y más que nada también al momento de, ahí sí como un llamado a periodistas que conocen la importancia de la verificación de fuentes, de datos, y la responsabilidad que tenemos con, digamos, a lo que es en nuestras democracias, bueno, justamente ser muy cuidadosos de que hoy todavía la inteligencia artificial, como se nos presenta y está más fácilmente accesible, porque es, por ejemplo, estas herramientas, todavía tiene un montón de limitaciones. Bueno, también hicimos en el reporte mucho que tiene que ver con las preocupaciones éticas, qué es lo que preocupa hoy en día en las redacciones. Especialmente, y esto me parece también importante como para tenerlo en cuenta, lo que es el hecho de que hoy en día nosotros las tecnologías, a menos que tengamos, o sea, ni siquiera a veces conocimiento, justamente cuánto se les pidió las bases de datos a estas empresas, desde dónde estaban sacando sus datos, cuánto, por ejemplo, están usando de los contenidos de los medios y cuánto no. Hay una preocupación en ese sentido, los sesgos algorítmicos, o sea, todas estas herramientas funcionan con data, si esa data está sesgada, replican esos sesgos, eso también es un problema. ¿Cómo podemos defender estos valores periodísticos? Problemas como, por ejemplo, el hecho de que se comercialice aún más el rol periodístico, la tarea de nosotros como medios y que perdamos de vista justamente el rol previo. Y que fomentemos la desinformación, siendo que es algo con lo que deberíamos luchar. El gran problema de la disminución de las confianzas de las audiencias, acá en Argentina ya tenemos un problema bastante grande de las audiencias con respecto a la confianza que tienen los medios. ¿Qué pasa cuando las audiencias saben que encima estamos fabricando contenido o
etcétera. Y después también todo lo que tiene que ver con la dependencia en la industria, o sea, son herramientas que medios y que, o sea, que incluso grandes, o sea, quizás grandes medios pueden tener equipos de desarrollo internos pero nunca van a estar a la altura de lo que está pasando en las empresas tecnológicas, donde hay, por ejemplo, una necesidad y una capacidad de margen de ganancia bastante grande, donde los medios en este momento tampoco lo hacemos. Y después, bueno, justamente los desafíos de sostenibilidad. Nosotros como recomendaciones igual, pensando justamente en cómo limitar el impacto negativo que pudieran llegar a tener. ¿Cuánto me falta? Te pasaste, me pasé ya. vamos cerrando. Perdón. Bueno, es justamente esto, adoptar el enfoque siempre que haya un humano, lo que mencionaba Flor acerca del editor final que revisa lo que produjo la inteligencia artificial para que justamente dé el visto bueno que está bien. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la transparencia, etcétera. Así que nada, me queda un tema de la brecha. Recordemos que nosotros somos parte de los menos favorecidos, que en el acceso también a las redacciones en el país, si hablábamos de desiertos informativos, ni hablar de que muchas veces hablamos de inteligencia artificial y después pensamos que redacciones que no tienen recursos, que les cuesta, por ejemplo, diversificar su modelo de negocio, disminuir su dependencia y poder generar producción periodística de manera autónoma. Bueno, esto tiene mucha relación con esto. La inteligencia artificial puede llegar a ser una herramienta que potencie justamente y acompañe a estas redacciones para que sean más sustentables, pero no podemos olvidarnos de que tenemos todos este tipo de cuestiones. Entonces, a veces cuando es un tema más de no comerse la curva, quizás a veces de decir, todos estos desafíos están, todas estas limitaciones también estructurales están, y ser conscientes. Así que bueno, ahí llegué. Muy interesante el final, porque es cierto que los que estamos día a día batallando en los medios tenemos limitaciones y, bueno, como argentinos que somos, atamos con alambre muchas cosas, pero eso me parece que es un tema a tener en cuenta, porque a veces en la exigencia diaria no se tiene en cuenta la falta de recursos. Por último, ¿dónde encontrar el informe y dónde poder descargarlo para leerlo? Pueden ingresar a journalismai.info, ahí tienen el apartado de Research y está descargar en español el botón. Si llegan con Research ya llegan por lo menos descargar en español, ya se entiende, pero ahí lo encuentran. Bueno, seguimos con Agustino Fontevecchia, de Editorial Perfil. Adelante. Estoy sin micrófono, no tengo vozarrón, así que no, por favor. Puedo darle. Bueno, ¿cómo están? Buenísimo mis colegas del panel. Estuve tomando notas, así que aprendí bastante como siempre. Mi intención es hacerlos reír un poco, ya que siempre es tan tenso este tema. Y ayúdenme ustedes que son las expertas. El ChatGPT público sale en el último trimestre del 2022, ¿no? Si ustedes leían los medios de Estados Unidos, especialmente los más orientados a negocios, no Estados Unidos, pero anglosajones, el FT, Forbes, CNBC, Economist, incluyendo New York Times, de lo que se hablaba era esencialmente del apocalipsis de los robots que venían, una cosa tipo Terminator que nos venía a llevar puesto, ¿no? Y la keyword AI, Artificial Intelligence, era tan potente que aparte generaba un montón de contenido medio clickbaitero de todos los medios para tratar de decir algo sobre AI. Busqué el Robot Apocalypse y encontré esto, que es una película que parece que no la vio nadie y que es malísima. Pero bueno, esa sería la... No la vi, pero viste los ratings online, que seguramente estaban generados con inteligencia artificial, le daban bastante mal. Pero bueno, entonces busqué un par de ejemplos del apocalipsis robótico que puede generar la inteligencia artificial. Estuve buscando actualizar, porque estos ejemplos los di hace unos meses y por suerte no hay grandes escándalos nuevos, con lo cual parece que la industria se está cuidando un poquito más, ¿no? Entonces acá el equipo de una publicación que se llama The Verge, que está muy buena, que se enfoca en temas de coyuntura y tecnología, publicó una buena investigación, publicó una nota en la cual a propósito trataron de generar un review de una impresora que era lo más aburrido que se les podía ocurrir para rankear lo más alto posible en Google. Y usando ChatGPT hicieron la nota y además la llenaron de links afiliados para mostrar que lo podés convertir en un tema monetizable. Y acá tengo un fragmento
que es buenísimo, se los voy a traducir, es que estoy pasando en el celular acá. Dice, acá tienen 275 palabras sobre impresoras que le pedí a ChatGPT que escriba para que esta nota arranque bien en Search, porque Google piensa que tenés que demostrar que tenés autoridad en tus artículos. Yo te estoy diciendo que compres cualquier impresora de la marca Brother y no pienses nunca más sobre una impresora en tu vida. Y después dice, esto es el prompt que le da ChatGPT, dice ChatGPT, ideas sobre impresoras, paréntesis, ni siquiera chequeé esta sección, no leas esto al menos que seas un pobre Googlebot, que es el robot de indexación de Google. En tal caso, mirá esta increíble demostración de experiencia, expertise, autoridad y confianza o generación de confianza tiene medio y ranquea esta nota primero en Search para mejor impresora. Efectivamente, estaba rankeando primero la nota. O sea, esto era una joda de ellos, demostrando que a través de ChatGPT, con un portal que tenía toda la autoridad para poder posicionar, lograban hacer que una búsqueda que probablemente muchas personas hagan por año, que mejor impresora que tengo que comprar, especialmente en Estados Unidos, donde está muy instalado esto de buscar productos, ¿no? Es más, New York Times tiene un medio completamente especializado en reviews de productos. Pero bueno, eso es como una especie de demostración que se puede abusar la herramienta. Y un tema que quizás no hablamos tanto acá, lo vamos a hablar después, es que además de los riesgos éticos, esto es un negocio. Y el negocio se basa en indexar y rankear alto en Google. Veo a mis amigos de Nomadic por allá, con los que trabajamos esos temas todo el tiempo. Y si esto lo puedes usar para manipular el algoritmo aparte y rankear, bueno, empieza a distorsionar el mercado. Esta es un poco más trágica, pero no sé, a mí me divierten las historias trágicas también. CNET es un portal bastante histórico, bastante viejo en Estados Unidos, que se dedicaba a temas de tecnología. Digamos, es como de la primera oleada de portales que había quedado medio viejo y se lo compró un fondo de inversión llamado Red Farm y lo que hicieron fue dedicarse a utilizar algoritmos de inteligencia artificial y todo para empezar a producir notas. Estas notas que ellos producían eran notas orientadas específicamente a rankear en Google o algo para ciertos tipos de búsqueda y luego las llenaban de lo que se llama links afiliados, también lo hizo The Verge, pero ¿qué pasa? Ahora les voy a mostrar el ejemplo. Nuevamente, las personas en Estados Unidos, un país que hay crédito, buscan todo el tiempo mejor tasa de hipoteca, me tendría que hipotecar, cuánto me saldría la tasa, lo mismo con la tarjeta de crédito. Y entonces, estos sitios, si vos rankeás y alguien hace clic y compra desde ahí, genera entre $250 y $900, como pone ahí, por conversión. O sea, es un montón. Pensando que la publicidad paga por 1000 impresiones $1 en Estados Unidos. Y acá estamos hablando de ese tipo de valores. Bueno, esta era una de las notas generadas con inteligencia artificial. Está firmada, como pueden ver ahí. Y acá tienen todo lo que es el esquema de publicidad. Entonces, estas notas, ellos lograban que ranqueen bien arriba. Y en ese ranking lograban generar una buena monetización. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era el problema con que estén generadas con inteligencia artificial? El tema es que un montón de las notas tenían información falsa. Un montón de las notas directamente inventaban, o bueno, la alucinación de la cual hablamos hace un rato, daban apariencia de ser escritas por personas reales, lo cual no era el caso, y en muchos de los casos inventaban personas ficticias que eran quienes filmaban las notas, porque tanto el algoritmo de Google como el algoritmo que tenemos cada uno acá, cuando vemos que hay una firma y de alguna manera confiamos, creemos más en lo que estamos consumiendo. Bueno, acá explicaba un poquito de las cosas. Hay un par de datos. La jefa de redacción en el momento contaba que sin querer, supuestamente, publicaron una nota en la sección de ciberseguridad que contenía errores que ella consideraba que podían generar riesgos de seguridad para sus propios lectores. Y lo que sí es preocupante y es muy relevante para este panel y para este congreso del FOPEA es que redujeron un 50% el staff editorial ellos para hacer esto. Entonces, este es un caso donde intentaron justamente reemplazar a los humanos con robots, orientándolo muy específicamente a lo que es generar el negocio
y en la búsqueda de hacer eso se pegaron un palazo tremendo porque se lo investigaron, lo descubrieron y lo publicaron. Parece ser que ahora ellos dieron marcha atrás, habían sido aproximadamente 70 notas las identificadas, se retractaron, editaron las notas con humanos y bueno, estarían tratando de ver cómo corregir lo que está pasando. Bueno, ahí ponía el emoji original. Bueno, y hacía un par de apreciaciones finales también sobre el tema. Yo creo que en el punto en el que estamos hoy, a ver, yo soy el director de producto de Perfil, entonces estoy con la redacción, con la tecnología. Yo creo que en el punto que estamos hoy, lo que vemos es que no se puede reemplazar la producción de notas que requieren algún nivel de criterio de alguna manera, y todas requieren algún nivel de criterio, a mi entender, hoy porque la máquina no es confiable, como vimos en las presentaciones anteriores. Lo que se debería intentar hacer, si uno tiene una redacción con esa capacidad, es automatizar ciertos procesos, como por ejemplo la nota que todos hacemos lamentablemente del dólar, la nota de los cobros, la nota del clima. Pero nuevamente, si yo no puedo confiar que se va a inventar que va a granizar en Mendoza, y no es así, requiere que haya un humano supervisándolo ahí. Creo que eso genera un riesgo, nuevamente, volviendo a lo que es el modelo de negocios. O sea, el costo de producción de contenido ha caído agresivamente. Hoy cualquiera puede generar un content farm de manera bastante masiva y en base a eso tratar de ir a competir. Es más, lo están haciendo la mayoría de los medios en distintas formas. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá nos enfrentamos con otro algoritmo de inteligencia artificial que no lo controlamos nosotros, que es el que determina, por ejemplo, qué resultados vemos en Search, el que determina qué está en Discover, el que determina qué aparece en las redes sociales. Todas las redacciones venimos tratando de manipular ese algoritmo nosotros para rankear hace rato, o sea, pero ahora, con esta capacidad masiva de producir contenidos, vamos a ensuciar, entre comillas, todavía mucho más el algoritmo, como vimos con el caso de la impresora y como vimos con el caso de CNET. Esto genera un riesgo bastante grande, que no solo es ético, periodístico y del lado del lector de que le demos contenido malo, sino también le da herramientas a actores malignos que quieran utilizarlo para distribuir desinformación y para hacer política. Entonces, hay riesgos bastante serios de lo que puede pasar en el ecosistema. Acá yo ponía un par de ejemplos de fraude digital que se estaba generando. No es muy distinto de lo que se hacía antes de que esté ChatGPT y lo que trataban de hacer los humanos, ¿no? O sea, se hacía de manera humana antes, pero ahora hay mayores oportunidades para hacerlo. Mi conclusión final acá, que creo que va de la mano de lo que vienen diciendo todos en el panel, es que las herramientas son tan buenas como las personas que las usan y las habilidades que tengan. Yo tengo la sensación de que se va a generar una explosión de productividad similar a cuando apareció, por ejemplo, la PC con Microsoft Office. Y el que aprendió a utilizar Excel con fórmulas seguramente ganó en una capacidad productiva exponencial frente al tipo que seguía trabajando sobre planillas mucho más manuales y que no hay forma de frenarlo. No tiene sentido frenarlo. O sea, esto ya está. El tema para nosotros es utilizarlo. Siento que en esta etapa el mercado tendrá que autorregularse. Bueno, esperemos ver más investigación, más informes como los que están planteando y que va a ser un gran aliado del periodismo, pero bien utilizado. Ahí, por ejemplo, agregaba recién mientras pensaba, picar cables, algo que muchos acá hicieron y si no, lo van a hacer. Es algo que podríamos fácilmente automatizar, ¿no? O rápidamente. Ahora, hay un elemento formativo de picar cables, de agarrar, de escribir una nota que es muy aburrida, que es malísima, que viene de alguno, tratar de que sea atractiva, darle esa forma, que el editor agarre, te digo, esto es malísimo, volverlo a escribir, o está malo, editora malo. O sea, eso tiene un elemento formativo, no digo que haya que hacerlo todo el tiempo, pero no hacerlo puede quitarnos una habilidad como, por ejemplo, yo ando todo el día con Waze. Antes más o menos me acordaba las calles, yo no tengo idea de dónde voy, pongo Waze y boom.
Le preguntas al taxista y el taxista sabe las calles. Y ahora están todos con Waze. Lo mismo los números de teléfono. Cuando yo tenía 15 años me acordaba 50 números de teléfono. Ahora me acuerdo el mío y quizás el de mi germo y nada más. Ni siquiera es el de perfil. Entonces, creo que hay un elemento donde si lo que nosotros hacemos consideramos que requiere un nivel de criterio y minuciosidad que implica ser artesanos hasta cierto momento, no podemos depender tanto de la masificación de la producción. No quita que no deberíamos usarlo, ¿no? Entonces, bueno, aprendan todos a usarlo y úsenlo bien. Esa sería mi conclusión. Agustino, de tu rol como director de producto de Editorial Perfil, mencionabas que vas del negocio a la redacción, digo, por todas las áreas, y justamente no podemos perder de vista que al final del día esto es un negocio. Entonces, ¿cómo equilibrar ese mix entre volumen para la monetización y la calidad de producto y la calidad de información? Que como se dijo al principio del Congreso, el valor de la información sigue siendo lo importante. Uso un ejemplo que se relaciona un poco con lo que conté y va antes a que exista ChatGPT, que la inteligencia artificial sea algo que estemos adoptando en las redacciones. Nosotros empezamos a trabajar con una estrategia digital hace varios años a orientar la productividad, a hacer cantidad que genere tráfico en ciertas áreas. Y recuerdo que había un momento en el cual, especialmente en espectáculos y deportes, ahí está Nacho Sacarino que lo hizo conmigo en Perfil, un medio descubría una fórmula y todos los medios descubrían la misma fórmula y todos iban al mismo lugar y terminaban todos los tipos de espectáculos y todos los deportes haciendo los mismos títulos, con los mismos personajes, con las mismas notas. Y de repente una vez cada 6 meses Google nos limpiaba a todos. No sé si lo hacía a propósito o no, pero el algoritmo nos limpiaba a todos. Entonces, creo que cuando todo termina comoditizado y todos vamos al mismo lugar, no va a funcionar el negocio. Entonces, hay un balance entre hacer las dos cosas. Yo creo que hoy, si ustedes miran lo que fue la cobertura electoral, lo que son las keywords más disputadas, hay 10, 15, 20 medios en Argentina trabajando la estrategia de SEO muy profesionalmente. Eso está bueno, por un lado, y es malo, por otro lado, porque que todos lo hagamos quiere decir que estamos todos dedicando un montón de recursos a disputar por el dólar y no tantos recursos a disputar otras cosas. Pero bueno, es a donde nos lleva, y creo que una discusión más que no se está dando del todo es, o que se dejó, ya quedó vieja, pero a mí me divierte, es cómo los algoritmos determinan qué información consumimos. Sí creo, y me gustaría también escuchar la opinión de los panelistas si tenemos tiempo, que la experiencia de consumo de noticias y de utilización de Internet y de search y de todo, con esto va a cambiar completamente. No sé qué piensan acá mis panelistas, si puedo hacerles yo una pregunta. Sí, claro, es interesante el punto de vista que plantea Agustino. ¿Querés responder, Flor? ¿Formulás bien la pregunta si no divago la respuesta? No, bueno, sí, porque la inteligencia artificial. Creo que la pregunta específica sería si el avance exponencial de este tipo de tecnologías y su adopción masiva va a cambiar dramáticamente la experiencia de uso de Internet y por ende nuestros modelos de negocio. ¿Vos, Pri, o? Sí, ¿Vos ya? Sí va a cambiar, pero porque es como siempre cambian las cosas, ¿no? O sea, como consumimos cosas, pero para mí una ventaja que veo de lo que pasó con los filtros de Instagram, o antes era Snapchat, o que todos jugamos con DALL-E, es que el usuario sabe que se puede falsear una imagen o un video. Entonces, cuando aparece un video de un político o una modelo o nuestra en una situación inmoral o delictiva o algo así, ya al haber utilizado nosotras estas herramientas tenemos me huele a que es fake, ¿no? Como que, no sé si te estoy contestando exacto, pero como que nosotros estemos usando estas herramientas
a nivel personal, en cuanto a la desinformación, a las cosas que circulan, nos da también cierta percepción de que puede no ser real. En el cambio, ¿no? O sea, que antes te pasaban un video y decís, no lo puedo creer. Y ahora si ves al Papa con la campera o a Trump que lo están llevando preso, tenés como ya una situación de desconfianza, por las dudas no lo paso para ¿no? Como esto se habla mucho con chequeado también, ¿no? O sea, no sé si te contesté, pero es como una... sí, es una buena aproximación. Sí. Es cierto que estamos con la tiranía de los algoritmos. Te hago una relectura un poco de lo que decías vos de los algoritmos. Quizás si entramos en el terreno de la tiranía del chat, ¿no? Sería un poco la pregunta. En todo caso, equilibrar y tratar de equilibrar tanto escribirle para el algoritmo como usar el chat para responder al algoritmo, ¿no? Sí, o sea, considero que va a haber transformaciones. Por ejemplo, uno de los grandes anuncios, o sea, tanto lo que tiene que ver con la integración de Bard a Google y cómo va a cambiar toda la situación con respecto a la información que conseguimos, se va a seguir manteniendo la relevancia de tener links, de que nuestro contenido como medios esté puesto en un sitio y todo lo que estábamos trabajando para optimizar la experiencia del usuario en el sitio, cuando quizás no sé, por ejemplo, Bard podría responderle directamente al usuario dentro de la página de search. Hay un montón de cuestiones que empiezan a pasar. Por ejemplo, hay resistencias en los medios que están empezando a impedir que estos robots que scrapean los medios y que sacan la información lo hagan. Por ejemplo, ya restringiendo todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento por parte de OpenAI, de Google, etcétera. Lo cual también te empieza a poner como en otras situaciones. Transforma muchísimo lo que tiene que ver con cómo pensábamos el contenido, de vuelta, cómo pensábamos nuestro producto. Hay oportunidades también asociadas a eso. Hay oportunidades de, por ejemplo, acercar nuestro contenido a audiencias que no tenían acceso. Hay cuestiones, ejemplo, muchos medios que están utilizando la lectura automatizada de los contenidos para llegar, por ejemplo, a personas no videntes, o hacerlo con las voces de sus redactores para que justamente eso acompañe esta primera incorporación, o por ejemplo el hecho de generar resúmenes automáticos o guiones para videos o podcasts, etcétera, que también te permite llegar a otras audiencias. Va a ser siempre una reinterpretación. O sea, el periodismo tiene algo muy bello que tiene que ver con esta cuestión de interpretar, adaptarse y acompañar las transformaciones de la sociedad. Eso lo hace también súper desafiante. Ni hablar de enseñar periodismo cuando los programas tienen que cambiar cada 1 año, 2 años, porque siempre hay cosas nuevas y no somos una disciplina como la física, que tienen un poquito más de estabilidad. Pero bueno, justamente son parte de los desafíos. Y yo sí considero que hay un tema ahí para conversar y para, no sé si generar, por eso, alianzas y conversaciones entre las personas, entre el que lideran estos espacios, estos medios, y poder, o sea, solos no vamos a poder ir contra la tiranía de estos desarrollos, pero es necesario, por ejemplo, esta cuestión que mencionaba acerca de las guías, acerca de cómo nos paramos frente al uso, cómo transparentamos ante nuestras audiencias que estamos usando la inteligencia artificial, cómo nos exigimos entre los medios, ese tipo de cosas. No sé si estoy siendo muy naif, muy ingenua, pero creo que son el tipo de espacios donde, por ejemplo, nosotros como foro, o sea, periodismo argentino, de repente son conversaciones que hay que tener. Perfecto, clarísimo, Ana. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero creo que la respuesta o la pregunta con la que empezamos, entre la inteligencia artificial y la real, ¿quién tiene la última palabra? Entiendo que estamos todos de acuerdo en que la inteligencia real es la que tiene la última palabra. Por lo menos hoy, en la práctica periodística, el periodismo y el periodista sigue teniendo el valor. Quedémonos con esa idea y bueno, sigamos adelante con la práctica periodística como la hacemos todos los días. Gracias, Agustino, gracias, Flor, gracias, Ana, y un aplauso para ellos, por favor.